como te leo el tarot gratis. Ay, mi querido Acuario, te dejaron cuando más tú lo necesitabas, ¿cierto? Ahora esta persona parece ser que pide una nueva oportunidad. Y sí que te lo digo en el oráculo del planteamiento, mira lo que hay. Es una lástima, pero así es. Aclama una oportunidad y ahora eres tú quien decide. Eres tú y solamente tú quien decide si le das la oportunidad o no. Aprovecha esa. Recibe o recibirá solo lo que dio, ni más ni menos. Te dejó cuando más le querías y ahora pareciera ser que como que ya no le necesitas. ¿Mm? Entonces, fíjate tú cómo son las cosas, mi querido y adorado Acuario. Después de que tanto le querías, le amabas, esta persona te dejó sin misericordia. Ahora quiere aclamar una oportunidad. Y ahora eres tú quien te dice y decides y te pones así. Voy a ver, yo no sé todavía. ¿Qué me dijiste? ¿Que querías volver otra vez? Uy, pero eso va a estar bien duro. Eso como que no sé. Eso como que te va a costar mucho. No sé. Pero ¿qué me puede costar? No sé, pero ya veremos. Yo te hablo. No me llames. Yo te llamo cuando yo decida qué voy a hacer. Por el resto, por ahora, no me interesa. Estando en esa situación, esta persona de verdad que te digo va a caer de nalgas, porque recibe solo y absolutamente solo lo que tú recibiste. Esa persona no fue capaz de dar suficiente amor para mantener esa relación. Tú quisiste y diste el doble, porque diste lo de esa persona, la parte que te correspondía de esa persona y la parte tuya. La estabas dando y la estabas apostando a ese amor. Y siempre salió con las patas tuertas. Salió y metió las 4 patas. Igual se fue. ¿Ah? Entonces ahora resulta que se dio cuenta, quizás a lo mejor sabrá Dios a dónde se metió, en qué hueco se metió y se dio cuenta que no le sirvió de nada esta ida tuya, esta ida que hizo. Ahora resulta que quiere, viene con los perritos cuando los regañan, así viene. Y ahora quiere entonces recibir quizás mucho, pero va a recibir solamente lo que te dio. Eso es todo lo que va a recibir Acuario. Así que aclama una oportunidad y ahora eres tú quien decide. Tienes toda la decisión, tienes toda la potestad, tienes todas las agallas para decir sí o no, quiero o no quiero. Eres tú quien pone ahora todos los puntos. Y te dejó cuando más tú le querías. Esa es la parte que más me duele, honestamente. Que te dejó cuando más tú morías de amor por esa persona. Y ya en este momento, bueno, prácticamente ya tú no le necesitas porque ya tú seguiste sola, te enseñó, te aprendió, así hablan en francés, te enseñó realmente a vivir sola o solo. Fue esa persona quien te lo mostró, te dejó solo o sola y tú tuviste que aprender a vivir solo o sola. Ahora no lo necesitas o no la necesitas. Entonces vamos a ver aquí para lanzar estas cartas y luego veremos algunos oráculos si hacen falta, pero quiero ver acá cómo está esa persona. Mire, esa persona de verdad no está sino discute que discute. Una persona que no, dentro de todo, no ha terminado de entender que tuvo muchísima culpa en todo esto y que de verdad sí que te dejó bien dolido, bien dolida y se fue igual. No le importó nada. Y esa persona realmente siente que, mira, en el fondo yo diría que hasta pelea consigo mismo, ¿sabes? Porque por lo que hizo. Porque ahora se está dando cuenta de muchísimas cosas. Aclama una oportunidad y ahora eres tú quien decide. Entonces, déjale pasar el tiempo. Si esta persona realmente está interesada y de verdad es verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, todo, esta persona va a tener que esperar. Va a tener que esperar el tiempo que a ti te dé la gana. El tiempo que tú quieras. Me encanta cuando yo digo lo que te dé la gana así, bien grande porque suena sabroso. Lo que te dé la gana. Tú tienes que tomar el tiempo que tú quieras. Así como esa persona te dejó un buen tiempo llorando, gritando, padeciendo, sufriendo y no le importó, ahora tú tómate todo el tiempo que tú quieras, mi querido Acuario. Y vamos a ver ahora cómo nos toca. Esa persona es cierto, sí es cierto.
No lo voy a negar, está clamando de verdad una oportunidad por la carta que está saliendo, ¿cierto? Y ahora eres tú quien decide y recibirás solo lo que dio y te dejó en donde más, cuando más lo querías. Ahí es donde me crispa. Quizás ya no le necesites. Quizás. Vamos ahorita a sacar un oráculo. Mejor lo voy a sacar de una vez. El oráculo de las posibilidades. A ver qué otra cosita te dicen. Sí que me da. Vamos a ver. Te dejó cuando más tú le querías. Vamos. Aquí, ¿sabías que esa persona volvería? Eso es lo que pasa, mi querido y adorado, que tú sabías que esa persona iba a volver. Y en el oráculo del amor y el desamor, ¿qué nos quieren decir nuestros queridos amigos del oráculo del amor y el desamor para con esta personita especial? Vamos a ver. Mira, ahora sabrá lo que es querer con el alma. Mira, ve. ¡Toma! Así mismo es. ¡Ja! ¿Qué te dije yo? ¿Qué te parece? Ahora sí vas a ver lo que es querer con el alma. Pero eso sí, eso se lo tienes tú que explicar. Con plastilina, con colores, con témpera, con lo que tú quieras. Pero se lo vas a tener que explicar. ¿Qué significa ahora esto? Que ahora sabrá lo que es querer con el alma. Como tú le quisiste a esa persona, ahora esa persona va a tener que quererte con el alma. Pero tienes que ser tú quien siembre eso. No le puedes dar papaya. No le puedes dar papaya. No, señora. Vamos a seguir entonces con las cartas. Uy, me emociono. Vamos, mira, llena de recuerdos esta persona. Esta es otra carta de esa persona. Y tú, honestamente, sin copas llenas. Oye esto, mira esto. Tú estás dolido, tú estás dolida, es cierto. No se te puede negar. Quizás todavía tienes aquel dolor, todavía te pega. No has terminado quizás de sacar ese, ese puñal que tienes ahí en el pecho que te clavaron así por más ni más, gratis. Todavía lo tienes. Sin embargo, esa persona se bate en los recuerdos. Y sí que te digo, cuidadito, cuidadito, cuidadito. Al final de todo, porque aquí van a haber muchísima desconfianza. Esta relación al final, en caso tal de que tú regresaras nuevamente con esta persona sin saber cómo hacerlo, déjame sacar esto porque quiero hablarte algo importante. Esta persona regresa. Mira, aquí está. Mira, déjame decirte algo. Esta persona va a regresar. Muy bien, sí va a regresar. El problema está en cómo tú vayas a recibir ahora esa relación. Yo siempre lo digo y no me cansaré de decirlo. Porque ¿qué pasa, mi querido Acuario? Que esta fue una persona que se fue sabiendo que tú de verdad le querías. Esa persona lo sabía, como tú le amabas. De verdad, esa persona no tiene una queja tuya. Sin embargo, tú igual tenías a esa persona y por no soltarla o porque no se deshiciera la relación, aguantaste mucho. Es cierto también, ¿cierto? Es cierto, aguantaste mucho. Ahora esta persona viene porque realmente quiere otra oportunidad y tú le estás dando lo que realmente recibió, que no es mucho. Tú ahora le estás dando, prácticamente le estás dando la vuelta a esto de verdad. Pero ¿qué pasa? Que si esto no se sabe manejar como debe ser, aquí lo que va a resultar al final de esta historia es que nuevamente comienzan otra vez las desconfianzas y las sospechas de algo oculto, desconfianza, y pare usted de contar. Yo te pregunto, ¿vale la pena eso? ¿Vale la pena que tú vayas otra vez a recibir esta relación así sin más ni más? Porque está viniendo, porque necesita una oportunidad, sin siquiera tú poner tus cartas sobre la mesa, tu mapa sobre la mesa y tus estrategias a funcionar, sencillamente porque esa persona viene, sin darte tú una oportunidad quizás de, espérate aquí que me está picando el tobillo, sin ni siquiera dar una oportunidad a ti mismo o a ti misma de reflexionar.
por el miedo que quizás a lo mejor se te vuelva a ir o algo así por el estilo. ¿Me estoy equivocando? Si me estoy equivocando, me perdonas, pero tengo que ser bien clara, ¿no? Entonces, no valdría la pena. Si te dice el tarot, sí va a volver esa persona, ¿cómo no? Claro que sí, pero dependiendo cómo esto empiece a evolucionar, veremos qué va a pasar al final. Si no, vuelvo y repito, no valdría la pena de todas, para nada, que esta relación se diera. Honestamente, asimismo, con toda la franqueza del mundo. Mismo que esa persona quiere una oportunidad, que tiene los recuerdos ahí que le están dando, que platatín, que o bladí o bladá, todo eso. Eso no es así tan fácil. Tú tienes que poner tus puntos y te tienes que elevar. ¿Y qué dicen los mensajes de amor y confesiones? Pérdida. Te he hecho tanto de menos que te busco en todas las personas que conozco. Estoy muriendo por tu ausencia. ¿Viste? Es cierto, eso lo podemos reconocer. Es cierto. Y esa persona a lo mejor querrá venir con toda la, déjame respirar. Esta persona puede venir con toda la intención de sí, de verdad, de decir que sí, mira, oye, pobrecito, pobrecita, de verdad está arrepentido, aclama una oportunidad, sí, cómo no, ajá, ok, me parece bien, sin ironías, pero si tú no sabes cómo afrontar esto de primer plano, cómo recibir esto, cómo poner tus pautas antes que nada, saber jugar el ajedrez como debe ser, esa persona te da otra vez jaque o mate. Así sí que te lo digo. Ahí yo te estoy dejando con esa lectura, mi querido Acuario. Es para interpretar. Es una lectura interpretativa. No es una lectura de que sí viene. No, no viene. Viene mañana. No, todavía no viene. Viene pasado. Viene, sí, arrepentida. Más nada, no, señor. Aquí es más profundo. Es una lectura interpretativa. Así que toma lo que te resuene y lo que no, pues al reciclaje. Y nos estamos viendo en un próximo video. ¿Y sabes qué? Pon tu felicidad en primer lugar. VIP en primera fila para ver ese escenario de lo que vas a hacer derechito, sin que nadie interfiera. De primera, estás de primerito en la fila. Nos estamos viendo en un próximo video. Bye bye.